Bueno, pasamos al panel de ganadería y ambiente, cómo mejorar la sustentabilidad de la actividad ganadera. Y ahora voy a empezar a convocar a los disertantes. Marina Ganchegui, ingeniera zootecnista y educadora en manejo holístico y regeneración acreditada por el Instituto Sarori. Actualmente es técnica en Sinergia Nodo Ovis 21, docente del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de esta casa, mamá profesional dedicada a consolidar un estilo de trabajo que facilite el desarrollo de las personas y que promueva una mejor convivencia entre lo rural y lo urbano. Flor García, ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ahora también es docente. En sus estudios de doctorado se introdujo en el complejo mundo de la interfase entre la ganadería, los gases de efecto invernadero y el cambio climático, lo cual le apasiona y sobre lo cual desarrolla su área de investigación desde hace mucho tiempo, cuando era chiquita, que la conocimos en el INTA Balcarce. Diego Quintero es ingeniero agrónomo, especialista en nutrición bovina y bienestar animal. Actualmente se desarrolla como responsable de bienestar animal en el frigorífico exportador Logro Sociedad Anónima Río Segundo, aquí en Córdoba, y es administrador general de la estancia Grimaldi Sociedad Anónima. Y por último, voy a presentar a Mariano Arceri, que va a moderar este panel. Él es ingeniero agrónomo recibido, está cursando su maestría en producción animal, docente de la Cátedra de Producción de Carne Vacuna de la Facultad de Agronomía, y es, insisto, el moderador. Fuerte el aplauso para los cuatro. Claramente no es lo nuestro esto, así que vamos a... Mariano, este son... Hola, ahí estamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Así de despierto están? Vamos, vamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahora sí. Vamos a tocar un temita interesante y que nos parece fundamental que esté hoy y que ustedes, como dijo Eugenia, los protagonistas de nuestra cadena de ganados y carnes, estén para escuchar esto y para ponerlo siempre en vilo. La verdad que tenemos muchas exigencias desde la sociedad, tanto en la producción de carne y en el ambiente donde se desarrolla. Por eso mismo creemos que esta temática hoy que nos compete es importante. También la realidad es que hay un montón de información, mucha información, abundante información, que llegan a todos ustedes, y creemos que esa información, bien lo dijeron anteriormente, tiene que ser concreta, concisa, de calidad, abundante, creciente, y por eso estamos acá, porque creo que a eso venimos a responder. También creemos que esas exigencias que la sociedad en general, no solo hablando de la Argentina, el mundo, jóvenes principalmente, 60%, lo dijo Eugenia, son los jóvenes que hoy habitan nuestro planeta. Esas exigencias nos piden, y en la vida cotidiana, en el día a día de todos ustedes, es mucha información. Y a veces esa información está más regida por, llamémosle, en las publicaciones, en las redes sociales, en las publicidades, mucho más regida por una visión sesgada o por ahí manejada mucho por las emociones. Nosotros creemos que la ganadería no hay que verla como un punto productivo solamente, sino que es integral. Ya algo vieron en el bloque anterior, la ganadería apunta a mucho más que ver solamente el sistema productivo. En base a eso, nosotros como ganadería respondemos y estamos vinculados con varios, y diría casi todos, pero no todos, de los ODS de la FAO. Somos responsables y estar vinculados a todos esos objetivos. Hay temas, cambio climático. A ver, vamos a hacer una levantada de manos. ¿Todos saben lo que es cambio climático? Bueno, entonces les va a servir mucho lo que viene ahora. Bienestar animal. Vamos todos con bienestar animal. Bueno, entonces, para poder ampliar esto, y tenemos 3 hermosas personas, inclusive amigos, así que vamos a empezar a darles un poco de preguntas, de letras, para que ellos nos vayan a responder
por ahí les pregunto que ustedes mismos, o nosotros, yo ya no soy sub-36, hace poquito dejé de serlo, pero ustedes se preguntan. Entonces, Flor, ¿por qué hay tanto, vamos a usar la palabra run run, ruido, pica? ¿Qué run run hay entre el cambio climático y la ganadería? Buenas tardes. Primero quiero agradecer la organización. Estoy feliz, es un honor para mí participar en un evento del IPCBA. Me produce mucho orgullo estar acá, de este lado. Y celebro que sea destinado a los jóvenes, porque si hay algo que son hoy es el motor de las cosas que podemos hacer mucho mejor, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero también tenemos muchas cosas para mejorar. Los jóvenes son este motor del cambio, así que celebro este evento. Un poco yendo a la parte del Run Run, creo que a esta altura, 2022, es innegable que vivimos frente a una situación de cambio climático. Tenemos años de discutir qué es el cambio climático, ocurre, no ocurre. A este punto, a esta altura, existe, nos atraviesa absolutamente a todos y en todas las actividades de nuestra vida. De una manera más o menos, el cambio climático que estamos viviendo, eventos cada vez más extremos, lluvia cada vez más intensa, sequías prolongadas, seguidas de 20 lluvias que nos llevaron el campo, nos afecta en nuestro día a día. Entonces el cambio climático ya es innegable, lo tenemos en la puerta. Y ahora yendo un poco más al run run, ya aceptando de que existe el cambio climático y decimos, no, che, tenemos que revertir esta situación, buscando las causas, si entendemos que parte del cambio climático se explica por la acumulación de gases de efecto invernadero, se empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los sectores que contribuyen? Y ahí es donde empieza el tire y afloje y la puja sectorial, nadie quiere agarrar esa papa caliente. Es un tema súper complejo. Todas las actividades que hacemos en nuestra vida, así como está afectada por el cambio climático, todas las actividades que hacemos, desde que nos levantamos a la mañana y nos acostamos a la tarde, sea la actividad a la que nos dediquemos, contribuimos con gases de efecto invernadero con nuestra actividad. Yendo ahora a la ganadería, y en este señalamiento que ha tenido la ganadería, ha habido un fuerte estimulación de esta idea de la ganadería es la culpable, una crítica muy fuerte que hemos recibido como sector, pero moviéndonos del lado de la crítica y entendiendo que la ganadería tiene un montón para aportar como solución. Acá me quiero concentrar en cuál es el gas de efecto invernadero que más aporta a la ganadería y que es el metano. El metano, por un lado, hoy, el metano es el segundo gas de efecto invernadero que explica en gran medida el calentamiento global, que es el motor del cambio climático. Ese gas es un gas de vida muy corta y hoy representa una de las estrategias más eficaces para cortar en el corto tiempo y revertir el cambio climático. Con lo cual, la ganadería representa una oportunidad increíble, pensando que puede reducir esa contribución de metano y va a contribuir a una solución al problema. Y no solamente si lo estamos observando del lado de la emisión, que es por lo que fuertemente se nos ha señalado, sino ya pensando en de qué forma podemos reducir los gases que ya existen en la atmósfera. La ganadería, los sistemas silvopastoriles, la ganadería a base de pasto, y la agricultura y ganadería en general, digamos, el sector, tiene una fuerte capacidad de contribuir a lo que es el secuestro de ese dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera. Quiero antes de soltar el bochín, tiendo a agarrarlo por bastante, quiero hacer el comentario, el metano es un gas, quiero refrescar lo que decían del principio, ¿dónde se genera? Se genera en el rumen, en la panza del animal. El animal come un alimento que nosotros no podemos aprovechar, degrada esa fibra y bueno, le toca producir metano en esa fermentación, que es lo que es un subproducto. Para el animal además representa una pérdida de energía, pero ese gas se genera en un proceso que es biogénico. Ese es un gas que estaba en la atmósfera, el dióxido de carbono lo toma la planta es consumida por el animal y el animal cuando aprovecha ese alimento segrega ese metano. Pero ese metano es de muy corta vida y nos queda un camino muy grande para recorrer para poder reducirlo. Aprovecho la última frase y te pregunto, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué estrategias de mitigación tenemos?
Bueno, quiero refrescar entonces ahí un poco la idea de balance, ¿no? Nosotros tenemos, pensando en balance, hay una parte que emite, la producción emite gases de efecto, todas las actividades, la producción ganadera no está exenta, emite gases de efecto invernadero y además tiene la potencialidad, como dije recién, de capturar gases de efecto invernadero. Entonces, la estrategia respecto de la mitigación, nosotros nos vamos a tener que concentrar como sector en disminuir la contribución que hacemos, entendiendo que el gas metano es lo que se lleva la mayor parte de la torta. Tenemos que hacer un fuerte foco en cómo disminuir metano, y ya voy a ahondar un poco en qué estrategias hay, y además en fomentar a lo que es la captura de carbono, que nuestros suelos, nuestros sistemas productivos tienen un enorme potencial para fortalecer la parte de secuestro. Y respecto de la estrategia de mitigación, hay un cúmulo bastante importante de opciones. Lo que sí que hay que entender es que no hay una opción que vaya a todos los sistemas productivos, sino que hay que entender cómo es nuestro sistema productivo, y entendiendo cuál es el sistema productivo, tendremos una caja de herramientas con una herramienta específica para usar en esa situación, contexto específico. Buenísimo, Flor. Marina, ahora nos dio bastante pie, Flor, hablando de secuestro, de pastizales, ganadería regenerativa. Contanos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias. Y principalmente la ganadería regenerativa, seguro están empezando a escuchar de qué se trata. Es una ganadería que se dedica a imitar la naturaleza en la toma de decisión. Por eso hablamos de biomímica, imita la naturaleza. Y de esa forma valoramos al rumiante, al herbívoro y en particular al rumiante, que es un animal fantástico porque nos permite regenerar. Su existencia tiene un sentido que es mucho más allá de lo productivo. Y si nosotros podemos detectarlo y trabajar nuestros sistemas dándole esa impronta, vamos a potenciar el rol que tienen en la naturaleza los rumiantes, así como sucede con los rumiantes salvajes. En particular, en torno a lo que presenta Flor, secuestra carbono. ¿Cómo secuestra carbono? A partir de que esta imitación de la naturaleza, donde nosotros trabajamos sobre pastizales, pasturas, sistemas silvopastoriles, estamos dedicándonos a planificar el sistema productivo con una mirada integral. Y en esa mirada integral lo que nos permite es hacer que los procesos ecosistémicos funcionen más eficientemente. ¿De qué forma? En la relación herbívoro-planta. En esa relación herbívoro-planta, y pensando en las situaciones particulares donde asignamos un tiempo de recuperación a una pradera, por ejemplo, lo que sucede en cada hábito de pastoreo y de rebrote y de recuperación de área foliar de las plantas es un secuestro de carbono en el suelo. Y cuando eso es manejado adecuadamente, estamos hablando de pastoreo regenerativo. Por otro lado, además de proveer servicios ecosistémicos y en particular el carbono, siendo la oportunidad de la mitigación del cambio climático y detectando que hoy la ganadería es parte de la solución, no es el problema, y nos tenemos que ir todos acá con la idea bien firme de que somos parte de la solución, es ver que también en este ambiente en el que estamos trabajando hay personas, y esas personas son las que toman decisiones. En ese sentido, si nos metemos un poquito más, empezamos a pensar en el diseño de los paisajes. Y en el diseño de los paisajes pensamos en la presencia de árboles, la valorización y la riqueza que hay en la interacción árboles con pastos y distintos tipos de especies en lo que componen un pastizal, las hierbas, las leguminosas, las gramíneas. Cuanto más rico es eso, hablamos de biodiversidad, que es uno de los puntos críticos que hoy nos afectan el planeta, la pérdida de biodiversidad. Nosotros la podemos trabajar desde la ganadería. Sí, y te hago una segunda pregunta para ir un poquito más. Hablamos de ganadería regenerativa y también en tu especialidad y tu expertise habla de que trabajan con manejo holístico. ¿Qué nos otorga? ¿Para qué el manejo holístico? Contanos un poquito, contale a todos los jóvenes. ¿Algunos saben lo que es el manejo holístico? ¿Sí? Han escuchado hablar.
el manejo holístico primero es un marco para la toma de decisión, basado en un proceso de planificación, que si lo escuchamos no es nada raro a lo que estamos acostumbrados los ingenieros, ¿no? Los ingenieros diagnosticamos, detectamos problemas, planificamos. Y en ese sentido fue desarrollado por un biólogo, Simba West, que se dedicó muchos años desde sus distintas actividades profesionales a observar la naturaleza. Entonces acá viene esto de aprender de la naturaleza y la biomímica. Y entonces desarrolló un método que nos saca de lo que es automático en nuestra toma de decisión, nos pone en un lugar de un observador más amplio de la realidad y hace que el abordaje de las problemáticas sea integral y podamos ver a los sistemas como sistemas, lo dice la propia palabra. Entonces, Alan Savory desarrolló esta metodología que tiene 4 pilares que los digo cortito para que se entienda desde dónde. Y ese desde dónde tiene que ver con que la naturaleza funciona en enteros. Nosotros somos un entero, nosotros mismos, nuestras células, esa organización en tejidos. Bueno, lo mismo pasa con un sistema productivo. Tenemos la tendencia a reducir la complejidad yendo a las partes y nos olvidamos de que somos parte de un todo. Escala de... Por lo tanto, si yo repito un modelo de producción pampeana en el norte de Córdoba, probablemente vaya al fracaso. Otro de los pilares, después del entero y el tiempo de recuperación, y el entero bajo manejo y la distribución de humedad, es hablar del rol del herbívoro. Y acá es detectar cómo los herbívoros en la naturaleza se comportan con movimientos en manada, donde hay eventos de pastoreo y después un periodo prolongado donde esos pastizales que recibieron una carga animal muy intensa y digamos, mucha movilización, luego tienen la posibilidad de recuperarse, con todo el aporte de deyecciones y materia orgánica que sucede en el suelo. Y ahí hablamos de esto del secuestro de carbono, justamente sucede en ese evento. Acompañado del cuarto pilar, que es el tiempo de recuperación. Que el tiempo de recuperación, nosotros habitualmente estamos centrados en hablar de carga animal, alivianar la carga, manejar cargas, y el cambio de foco acá es decir, el tiempo de recuperación es quizás hasta más importante que el número de animales presentes en un lote, porque el tiempo de recuperación es lo que permite que esa pastura, ese pastizal, vuelva a expresar vigor y área foliar, por encima de la superficie y por debajo de la superficie. Bueno, ya todos sabemos manejar casi con las bases del manejo holístico. Bueno, como al principio dije, por ahí los temas que más nos llaman o más escuchamos, y por ahí nos escuchamos y no nos metemos o deberíamos, o solamente nos quedamos con lo de arriba, era cambio climático, Flor, Marina, nos han dado una buena base, y bienestar animal. Entonces, aprovechamos que lo tenemos a Diego, y yo te hago la primera pregunta, Diego, es ¿por qué bienestar animal? Bueno, primero agradecerle a la cátedra. Yo la verdad que ando todo el día atrás de una vaca, por no decir otra palabra. Y bueno, me invitaron a participar y comentarle básicamente de mi experiencia, lo que vengo haciendo en los campos y en el frigorífico Logros, acá ubicado en Río Segundo. Bueno, bienestar animal, ¿por qué? Por el simple hecho de que son seres vivos, reaccionan al igual que el ser humano con miedo, dolor, sufren de angustia, y bueno, tienen estrés al igual que nosotros. Nosotros es donde intervenimos como profesionales, como técnicos, ingenieros, veterinarios, zootecnistas. Ahí debemos librarnos de la desnutrición, darle condiciones, evitar que tengan angustia, que pasen por algún tipo de lesión, por algún tipo de maltrato. Básicamente, para que me entiendan, que se comporten naturalmente como es lo bovino. Es solamente ese simple hecho. Y es ahí donde nosotros debemos darles condiciones, sombra,
alimento, no solamente en cantidad, sino en calidad. Ahí tenemos que formular las dietas. Debemos, si vamos a apartar a hacienda, no trabajar con predadores, con perros, no apartar con caballos, no meterlos en un toril. Todo eso le genera estrés al bovino. Si hablamos de manejo, que es fundamental, como dice una referente enorme en bienestar animal como es Temple Grandin, el mal manejo se lo atribuye un 70% a la mala actitud del operario y un 30% a las instalaciones mal diseñadas. Entonces, aplicando poca tecnología, ¿sí?, como es capacitar al personal, y capacitarlo en qué, me van a decir ustedes. Bueno, que conozcan el bovino, que entiendan el bovino, ¿sí? Que es un animal que piensa, ¿sí?, que hay que darle tiempo, espacio, salida, si queremos tratar de que se dirija hacia un lugar, conocer sus impulsos, sus 3 impulsos básicos, que el que trabaja con Hacienda lo ve a diario. Es un animal de fuga, huye de nosotros, se asusta. Después se va a intentar agrupar porque se siente seguro. Y por último, bueno, donde va uno, va la manada, la tropa, como le quieren llamar. Entonces, implementando una simple bandera, ¿sí?, donde él cree que es más grande que él y entonces le tiene miedo y se aleja, dirigimos la hacienda, ¿sí?, de un lado a otro. Entonces, bueno, solamente eso. Bueno, y en base a lo que veníamos hablando, consumidores, recién hablamos de las propiedades de la carne, hablamos un poco, Eugenia, de quiénes son nuestros demandantes de producto del sector. Yo te pregunto, ¿qué se está trabajando, qué hacen desde tu lugar de trabajo, de tu conocimiento en cuanto a las exigencias que nos hacen tanto mercado interno, mercado externo? ¿Cómo están trabajando en esa parte? Bueno, primero te quería comentar algo antes de eso, que es lo que logramos si implementamos bienestar animal, que me colgué ahí no decirlo. No vamos a trabajar con tratar de evitar trabajar con un animal fatigado, ¿sí? Porque en una época de lluvia, donde no limpiamos los corrales, donde no sacamos la bosta, donde no le esparcimos los lotes, donde el animal tiene que estar hasta acá de barro, ¿sí?, ese animal lo come. Por más que formulemos el aumento diario de peso que nos enseñó Tati y todo eso, no se va a cumplir, ¿sí? Entonces nada de eso logramos. Si lo maltratamos, lo golpeamos, ustedes no lo van a ver en campo, ¿sí? Es como nosotros cuando jugamos al fútbol nos meten una patada y bueno, el moratón no lo vemos en el momento, lo vemos después al otro día, ¿no? Bueno, el bovino pasa exactamente lo mismo. Cuando vamos a faena, ¿sí?, vemos distintos grados de contusiones, golpes, ¿sí? Contusiones yo les evalúo del 1 al 3, leve, moderada y grave. Ya grave es cuando el animal no puede caminar, está quebrado. Y bueno, todo eso se traduce en pérdidas. ¿Por qué? Porque en la faena, cuando pasan en la etapa de dressing y se tiene que limpiar todas esas hemorragias, contusiones, hematomas, ¿sí?, son recortes que se pierden, ¿sí? Imagínense lo que sufrió el animal y después empezamos a hablar de pérdidas económicas. Ni a hablar cuando llega a la sala de desposte, ese corte que tuvo todo eso, cuando miden con el pHímetro, encuentran carnes oscuras, firmes y exudativas, ¿sí?, o secas, que se da en bovino, también en cerdo, que en el caso del cerdo es pálida la carne. Bueno, todo eso es pérdida porque es de descarte. Eso no puede llegar a un consumidor por ningún punto de vista. Además, si ya me meto en la parte específica, esa carne sufre de un ataque bacteriológico increíble, de corta durabilidad, que cuando la lleva el carnicero a la muestra, ¿sí?, no dura nada. Es una carne amembrillada que no la va a elegir el consumidor. Y yendo al consumidor, hoy el consumidor, ¿sí?, nosotros vamos hoy en día por el tema de características sensoriales. Es decir, tan simple como el color. Vemos esa carne que está clarita, ¿sí?, y la llevamos, sea una pulpa, sea un asado, lo que sea,
¿sí? No vamos a llevar la carne que está oscura. Y bueno, eso implica que el consumidor necesita un alimento o está exigiendo cada vez más un alimento que sea inocuo, que tenga información nutritiva. Hoy con el tema del blockchain podés escanear un código QR y te tira toda la información, la alimentación y qué sé yo, de dónde viene ese animal, cómo fue tratado y todo eso, que cada vez vamos a recibir más presión nosotros como ganaderos, como productores, como técnicos. Entonces debemos estar atentos a eso. Y bueno, y además exige una carne que tenga altos estándares en lo que es bienestar animal y sostenibilidad. Bueno, y yendo ya, me fui. Vamos. Perdón. Yendo ya en sí a las exigencias, bueno, el ente que nos regula a nosotros es SENASA, el ente oficial. En el frigorífico está la oficina de SENASA ahí, están instalados los veterinarios. Está buenísimo y ellos controlan a través de un decreto que es el 4238/68, lo pueden googlear. Son 2 hojitas, se lee rápido, requisitos en mantenimiento, en planta frigorífica y en manejo, ¿sí? Yo como encargado de bienestar animal, nada, yo registro, evalúo, capacito a la gente, llevo registros diarios y mensuales de donde controlo cómo manejan las tropas, mediante indicadores, ¿sí? Veo el porcentaje de resbalones, caídas, desde el descenso cuando llega el camión, cuando se descarga, cuando van a los corrales, de los corrales hacia la zona de noqueo o insensibilización. Evalúo la vocalización del animal, ¿sí? El mugido puede ser natural, propio del animal, o puede ser porque alguien le está ocasionando algún tipo de dolor. Bueno, también el porcentaje de eficiencia en noqueo, insensibilización, hasta el desangrado. Bueno, eso todo se realiza. Bueno, claramente no es una sola cosa, sino son muchas cosas las que exigen y creo que está bueno, hay checklist que el frigorífico hace. Así que bueno, como para ir cerrando un poco, parece que no, pero cada tema que tocamos están enganchados en nuestra cadena. O sea, no podemos hablar a ese animal que decía Diego que estaba con barro, que no estaba produciendo, claramente estaba siendo ineficiente y claramente, productivamente, seguramente va a estar emitiendo más de lo normal o no teniéndole dieta al alcance. Entonces la pregunta ahora, y la vamos a hacer así media tic, tic, tic cada uno, es ¿qué creen que el sector hace o debería proponer para hacer ante estas demandas? Como para que los chicos se lleven frases de lo que deberíamos transmitirle en ese mensaje. Arranco. Yo creo que el sector, voy a empezar por el ACE y qué podríamos mejorar. Dentro del ACE, ¿por qué tenemos que hacer? Y acá antes de entrar en el ACE, hay 2 razones. Nosotros generamos un producto y el producto lo va a consumir un consumidor. Tenemos que entender qué es lo que está pidiendo el consumidor, porque si no, nos vamos a quedar sin a quién venderle el producto. Y en eso el IPCB ha hecho un excelente ejercicio en cómo estamos vendiendo la imagen carne argentina, carne sustentable. Eso ha sido un logro increíble y eso ya empieza en la lista de los ACE. Y además es importante hacer, no solo porque el consumidor estamos teniendo un producto, sino que nuestro sector está en un país, está en una región y está en un mundo, y el cambio climático y el calentamiento global nos afecta a todos, y desde todos los sectores tenemos que hacer. Argentina, los países tienen compromisos respecto a su reducción de gases de efecto invernadero, y si bien Argentina es un punto en el universo respecto de lo que contribuimos, nuestro país se compromete a reducir. Y por nuestro perfil productivo necesitamos hacer, porque tenemos un perfil productivo de base agrícola ganadera fuerte. Entonces el sector tiene que salir fuerte porque tiene muchísimas cosas para hacer. ¿Qué hace? Se ha hecho un montón hasta el momento. La ciencia ha trabajado en estrategias para reducir, los productores entendieron, voy a traer a Christian Feldkamp, que seguramente a muchos les sonarán, hemos pasado de la etapa de la negación de que esto existe, al saber que tenemos mucho para hacer, a levantar el guante y empezar a hacer, porque tenemos mucho. El país también se posiciona y firma los compromisos respecto a las reducciones. Hace muchísimo.
¿Qué creo desde mi punto de vista que nos falta hacer? Integración. Ustedes jóvenes van a estar en un montón de áreas distintas de lo que es el sector ganadero. El sector ganadero está en el campo, el sector ganadero está en el frigorífico, el sector ganadero está en la facultad enseñando, en la ciencia creando. Nos unamos los distintos sectores, subsectores que contribuimos al sector ganadero y entre todos construyamos las soluciones que necesitamos. Mari. Bueno, lo que me dejas para decir. Voy por dos caminos, rapidito. Por un lado, respecto a, bueno, desde la ganadería regenerativa, que es lo que yo vengo a contarles, que no se convierta en una palabra de moda. Que no de golpe, porque hay un montón de empresas deseosas de limpiar o balancear su huella de carbono, mirando a la Argentina como una gran oportunidad, caigamos en justamente el oportunismo de generar situaciones donde pasamos de una degradación abrupta a una situación de mejora buscando hacer un secuestro de carbono oportunista. Tengamos convicción de esto. Y la forma de tener convicción es que esto nos da un sentido de propósito, de para qué hago lo que hago y para qué me levanto todos los días y trabajo de lo que trabajo y lo promuevo con las personas con las que estoy vinculándome en el campo, en la educación, con mi familia. La regeneración se mide. Hay formas de medirlas, trabajamos con formas de medirla y hay resultados que son realmente alentadores al respecto. Y por otro lado, vinculado a lo que presentó Eugenia al principio y a lo que dice Flor, la invitación es a reconocer a esas personas que nos dieron la mano para llegar a donde estamos y a donde ustedes y cada uno de ustedes sin dudas va a llegar, y reconocerlos y aprender de esas personas y seguir aprendiendo en conjuntos, porque los jóvenes y los que tienen un poco más de trayecto hecho, tenemos mucho para darnos los unos a los otros y construir. ¿Cómo? Corriendo el ego y mirándonos a los ojos y reconociendo que nuestros puntos de vista son todos valiosos. Así que eso es desde mi lugar la invitación. Buenísimo, Mari. Diego. Bueno, como este panel me pidieron que hablara algo de ambiente, bueno, el frigorífico el año pasado, en articulación con el INTA y el INTI, llevaron un análisis del ciclo del ciclo de vida, y bueno, tomaron 1 kilo de carne producida en Santiago del Estero, en un campo que asesoro, de ciclo completo. Ese kilo trasladado hasta el frigorífico, envasado y refrigerado, puesto en 3 góndolas en Miami, en Alemania, en Hilden, en Santiago de Chile, por vía aérea, terrestre y barco. Y bueno, se evaluó el ciclo de vida, como quien dice, desde el nacimiento al cajón. Y bueno, se desarrolló un calculador para... Ahí obtuvimos lo que es la emisión. Ahora nuestro compromiso es evaluar el secuestro, ¿sí? Porque nos exigen los consumidores, sobre todo los clientes de afuera, que el producto salga certificado como carbono neutro, ¿sí? Si no, básicamente esos clientes se caen. Entonces ese es nuestro desafío. Buenísimo. Bueno, como para cerrar, primero creo que muy claros y los mensajes concisos, pero como que hay mucha tela para cortar, ¿no? Lo importante de esto, creo que lo principal, y ocupo palabras de ellos, eso de mirarnos a los ojos parece, pero es real. O sea, en el caso que acaba de decir Diego, 2 instituciones se pusieron al hombro y empezaron a medir esto, ahora van el compromiso de ver el secuestro, empezar a trabajar como cadena y después entender que la ganadería y el ambiente son aliados. O sea, al principio les contamos que somos parte de la solución. Entonces ese mensaje lo llevemos, y el sector agroindustrial, y esto lo charlamos, pero me lo tomo también a título personal, creo que es el único o muy poco de los sectores, como decía Flor, todos emitimos, que tiene la capacidad de secuestrar, no solo lo nuestro, sino lo de otros sectores productivos. Entonces, comuniquemos, avancemos, no nos quedemos callados y tratemos de dar
nuestra palabra y eso, ¿no? Somos parte de la solución. La ganadería es parte de la solución. Somos aliados con el ambiente y creo que comuniquemos es lo más importante. Nosotros en el sector agropecuario en estos últimos años hemos pegado un avance gigante en comunicación y nos falta muchísimo. Y empecemos a ver quiénes son nuestros consumidores. Yo particularmente, no nos queda más tiempo, les agradezco principalmente a ustedes tres. Hermoso trabajar con todos, a todo el IPCBA y un fuerte aplauso para ustedes también por estar acá y todos los chicos. Gracias.